Bien, vamos a permitir ahora que el presidente del Grupo Construya, el señor Pedro Brandi, nos dirija palabras inaugurales para dejar abierto ya formalmente este Fórum Construya aquí en Mendoza. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el Fórum Construya. Lamentablemente no los veo desde acá. Bueno, darles la bienvenida a este fórum, que es un diseño, digamos, que venimos haciendo desde hace unos años, donde la idea es compartir información de cómo está viviendo el sector en sus distintos actores, cómo están viviendo el momento que está transcurriendo y cómo vemos que será el futuro. En este sentido, digamos, queremos empezar dándoles un poco la visión de qué es lo de dónde venimos. Nuestro grupo se inicia hace ya 13 años y entonces repasar un poco lo que ha pasado parece una manera interesante de empezar este encuentro, ¿no? Desde el año 2002, año en que se constituye el grupo, en nuestro país la generación de riqueza casi se ha duplicado, según las cifras del INDEC, creciendo a un ritmo equivalente al 5,7% anual. Si se mide en dólares corrientes, el Producto Bruto pasó de unos 120.000 millones en el año 2002 a 550.000 millones este mismo año, tomando el dólar oficial, lo que permitió que el ingreso per cápita pasara de 2.600 a 13.000 dólares por habitante y por año. Este fenomenal crecimiento inicial creemos que se debe fundamentalmente al reordenamiento político y macroeconómico nacional y al fenomenal viento de cola que vivió nuestro país hasta aproximadamente el año 2008-2009. Estos factores permitieron que la economía, que se recuperara rápidamente de la crisis del 2001-2002 y luego experimentara un proceso importante de crecimiento. El impulso inicial lo dieron los sectores más beneficiados por este contexto. El sector agrícola, la agroindustria, el turismo fueron los principales. Y a partir de ellos se produjo un importante derrame de carácter federal, lo que permitió un fuerte incremento del consumo y de la inversión en todas las regiones del país, alcanzando en los últimos años niveles ya sin precedentes. En este contexto, la construcción exhibió su potencial, aportando de manera significativa la recuperación inicial y posterior crecimiento que tuvo lugar en el país. En la historia reciente, estos últimos 3 años, las cosas que influyeron fuertemente en el nivel de actividad, de alguna manera fueron cosas imprevistas, como las restricciones cambiarias y recientemente el Plan Procrear. Estos dos factores fueron los que permitieron que en un contexto inédito algunos sectores tuvieran un nivel de actividad en sus máximos históricos, al mismo tiempo que otro sector, como el inmobiliario, enfrentara uno de los peores momentos de su historia. Como veíamos recién en el video, nuestra agrupación o nuestra institución elabora todos los meses el índice Construya, que releva el nivel de actividad en volumen de las empresas que la componen. Como se puede observar en el gráfico, el índice que mide estos despachos se multiplicó por 3,4 entre el año 2002 y 2015, o sea, un 240% de crecimiento. Si miramos en el gráfico la parte, digamos, final, ahí se ve la comparación del que ha pasado en los últimos 5 meses, donde se ve que se mantuvo un muy elevado nivel de actividad en términos históricos, quedando este año 2015 a solamente un 1,3% por debajo del 2013, que fue el año récord en materia de despachos de insumos de la construcción. En una perspectiva de tiempo más amplia, y si miramos la industria del cemento, podemos ver que la evolución de los despachos y el consumo de cemento muestran
En la década del 90 una producción aproximada a los 6 millones de toneladas, que en la década siguiente subió a 7,6 millones y en la actualidad está en el orden de los 11,3. O sea, un crecimiento de más del 50% en este periodo. En cuanto al consumo por habitante de cemento, también mostró un elevado dinamismo. En la diapositiva se puede observar que pasó de 172 kilos por habitante por año en los años 90 a 194 en los primeros 10 años del siglo actual y que pasó luego a 271 kilos por habitante y por año en los últimos 5 años. En particular, es importante destacar que este año el consumo total de cemento seguramente igualará al récord histórico del 2013, también una situación bastante inédita. Creemos que esta fuerte expansión se apoyó, como le indicáramos anteriormente, a partir del impacto que la globalización generó en nuestra economía, que valorizó las producciones exportables y que también las políticas internas han fomentado el ahorro en ladrillos. La globalización, el crecimiento de China, India y el resto de los países emergentes, como bien sabemos, generaron una mayor demanda de alimentos, un aumento del turismo, del comercio y de la industria, mejorando las performances de las economías regionales de nuestro país. Esto se tradujo en un mayor crecimiento de la construcción en las regiones extra Buenos Aires. Los despachos de cemento, se puede ver, que desde el año 80 a la fecha muestran un crecimiento mucho más federal. Se contrajo la región de Buenos Aires, pasó del 45 al 40%, y esos puntos fueron en favor o en crecimiento de todo el interior del país. En el gráfico de la derecha se puede observar el mayor crecimiento de la región de Cuyo junto al NEA y al NOA y también al centro del país. Dentro de Cuyo, en la provincia que mayor demanda de cemento tiene naturalmente es Mendoza, en tanto siguiéndole San Juan y posteriormente San Luis. En Mendoza el consumo de cemento se duplicó en estos años con respecto a los 80, llegando a las 540.000 toneladas por año, en tanto que en San Juan se triplicó y llegó a un promedio de 266.000 toneladas, impulsado básicamente por el fuerte desarrollo de la minería. En estos años se hizo mucho. Ahí podemos ver, el crecimiento de la construcción de viviendas, son datos de los censos. Y el gráfico muestra la evolución del stock total de viviendas, creció de 7,1 millones en el año 1980 a 11,3 millones en el año 2010. En particular, entre el 2001 y el 2010, el crecimiento fue del 16,5%, es decir, 1,7% por año. Puesto en números absolutos, en estos últimos 9 años se construyeron 1,6 millones de viviendas, casi 180.000 por año. En Cuyo también hubo un dinamismo en materia de la construcción, en materia de viviendas en esta última década. En el gráfico se puede apreciar que en esta región el stock de viviendas creció en 128.500 unidades en números redondos entre el 2001 y el 2010, lo cual elevó a un total de 640.000 unidades. En estos 9 años, el stock de viviendas creció un 25%, bastante más de lo que creció el stock de viviendas nacional. El acompañamiento, que ha tenido el grupo, cómo ha acompañado este crecimiento de la economía, como veíamos en el video, nuestras empresas también tuvieron una muy fuerte recuperación y crecimiento, posible gracias a ampliaciones y mejoras permanentes en las empresas, tanto en inversiones en capital físico como en capital humano. Desde que se formó el grupo, las empresas integrantes invertimos más de 500 millones de dólares que se volcaron a la ampliación de capacidad, a mejorar procesos, a expandir la oferta de productos de calidad, todo esto acompañado con un crecimiento de la dotación de nuestro personal del orden del 70%. El grupo Construya ha capacitado, trabajado mucho
durante todos estos años en materia de capacitación. Desde el 2002 al presente, hemos financiado alrededor de 1 millón de horas de formación para casi 300.000 profesionales y técnicos distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bueno, brevemente ahora me voy a referir, digamos, a lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Y desde el 2012 en adelante venimos realizando un estudio, es una encuesta de opinión, que va dirigido a todos los actores de la cadena de valor del sector. Encuestamos a desarrolladores, estudios de arquitectura, constructoras, inmobiliarias, comercios de materiales de construcción. En la pantalla podemos ver la evolución de las respuestas referidas al nivel de actividad de los últimos 12 meses, respuestas que hemos recogido desde julio del 2012 hasta abril del 2015. En las encuestas se puede observar que en las respuestas de octubre del 2014 se observa que en la mayoría el nivel de actividad que había venido creciendo, las respuestas negativas se mantenían en el orden del 30%. En cambio, hubo un quiebre el año pasado donde cambió la tendencia y se mostró una tendencia hacia la baja. En el último estudio de opinión, esa respuesta hacia la baja se ha revertido. En particular, en esta región, en Cuyo, se observó una mejora sustancialmente más importante que la mejora que se veía a nivel de país, y se puede observar que las respuestas positivas volvieron a ser mayoría, con un 43% del total, que sumadas a que el nivel de actividad se mantiene, arrojan un 73% de respuestas positivas. En cuanto a la visión de que tiene cada uno de los actores de la cadena de valor de la construcción hacia el futuro, se puede ver que los distintos sectores están viviendo situaciones muy distintas. El sector inmobiliario se ha contraído fuertemente, mientras que el resto de la construcción mantuvo un elevado nivel de actividad, aún a pesar del proceso recesivo que hubo el año pasado. Esto se ha debido a las restricciones cambiarias que frenaron la comercialización de unidades dolarizadas y a la posibilidad que ofrecen las construcciones nuevas de colocar pesos en un activo seguro y rentable en el mediano y largo plazo. La falta de alternativas de ahorro rentables y seguras ha venido sosteniendo la construcción de unidades nuevas. Sin embargo, hay menos edificios grandes, menos obras públicas, más construcción de casas, ampliaciones, refacciones y reparaciones. Los constructores, desarrolladores, estudios de arquitectura y distribuidores materiales fueron los que dijeron sentir menos el impacto de la recesión. Todo lo opuesto ocurrió, como decía recién, en las inmobiliarias. Con respecto a las distintas regiones del país y al clasificar las respuestas obtenidas de la última medición por región, se observa una muy elevada variabilidad, tanto en las respuestas del NOA, de la Patagonia, del NEA y de Cuyo, que mostraron números muy positivos. En estas regiones, la mayoría dijo haber registrado una recuperación de su nivel de actividad. En cambio, las respuestas fueron moderadas y negativas. Más importantes se dieron en el centro del país y en Buenos Aires. En particular, en Cuyo se puede observar que el 43% consideró que su actividad creció en el mes de mayo del 2014, desde mayo del 2014 a abril del 2015, y que el 22% lo mantuvo. En cuanto a las perspectivas de cómo evolucionará el sector en todo el país, es importante analizar cómo ven los actores el futuro próximo. Como se puede observar en esta diapositiva, en la última medición, que es de abril de este año, se registró una significativa recuperación de las expectativas referidas a los próximos 12 meses. El 35% consideró que el nivel de actividad crecerá, 36% consideró que mantendrá su nivel actual, mientras que las respuestas negativas descendieron fuertemente del 49% al 29%.
En particular en Cuyo se observó una recuperación mucho mayor de expectativas que, como pueden ver, las respuestas positivas fueron mayoría absoluta, con un 57% del total, y a la inversa las negativas fueron solamente del 13%. Desde el Grupo Construya le prestamos atención a la coyuntura, pero también a las cuestiones estructurales. Creemos muy firmemente en que la vivienda es un bien fundamental para la dignidad de la familia y para sus posibilidades de inserción y desarrollo en la sociedad. En este sentido, hacemos permanentemente estudios y vamos viendo, digamos, cuáles son las mejores alternativas de inversión. Y si comparamos lo ocurrido desde el año 1997 hasta el 2015, se puede ver que la inversión en ladrillos no solamente fue la más rentable, sino que no solamente fue rentable, sino que ha sido la más rentable, comparándola con otras opciones de ahorro o de inversión. El metro cuadrado en este periodo del 97 al 2015 ha mostrado un rendimiento positivo total del 49,2% medido en dólares, ya ajustados por la inflación americana. Todas las demás alternativas usuales de colocar ahorros implicaron fuertes caídas del capital invertido originalmente. El plazo fijo fue una de las peores alternativas de inversión en los últimos años por la devaluación del peso del 2002 y por el hecho de que las tasas en pesos se mantuvieron todo el tiempo bien por debajo de las tasas de inflación y de la tasa de depreciación del peso argentino. Las inversiones en acciones del Merval, sin considerar los costos de ingreso y egreso en la compra de acciones, también han mostrado ser una de las peores alternativas de inversión. Y lo mismo con el dólar billete, que obviamente ha quedado, se va deteriorando por la propia devaluación americana. Ya visto, traducido esto a rendimientos anuales, se puede ver que quien ahorró o invirtió su dinero en viviendas obtuvo una tasa en estos 18 años del 2,3% anual ajustada por la inflación americana. Un plazo fijo perdió el 4,2%, las acciones de Merval perdieron un 2%, y quien se quedó con dólares billetes perdió un 2,2%, que es la tasa de inflación anual promedio en Estados Unidos. La vivienda, además de ser rentable, es una inversión segura que lo seguirá siendo, y brinda una forma de ahorro para cualquier familia que tiene esta capacidad de poder hacerlo. Volviendo a esta encuesta que decíamos que venimos formulando hace tiempo atrás, queremos mostrar, digamos, qué factores impulsan la construcción, donde se ve que los entrevistados vienen señalando casi sistemáticamente que la falta de alternativas de inversión como principal factor de impulso del desarrollo de la actividad, cuando lo natural es que la actividad se mueva en función de su rentabilidad y su seguridad, que fueron tomando posiciones gradualmente relativas. Creemos que esta situación no es sostenible en el tiempo y que presentará cambios en un futuro muy próximo. En tanto, los factores que dificultan el desarrollo de la actividad, si bien los entrevistados han señalado sistemáticamente a la incertidumbre como el principal freno, en las últimas mediciones se ve un ascenso gradual de la presión impositiva, que en abril de este año fue la opción más votada o más elegida. A la inversa, los factores que deberían influir al momento de tomar una decisión en la inversión, como la incertidumbre o los problemas de financiamiento, quedaron relegados frente a estos problemas de la muy fuerte presión impositiva. Seguramente habrá un nuevo escenario a partir del 2016, con cambios a partir del cambio de gobierno. Entonces, las preguntas que naturalmente surgen es: ¿qué impulsará a la construcción
a partir del próximo gobierno, si se remueven las restricciones cambiarias y desaparece esta falta de alternativas para la inversión. Disminuirá la altísima presión impositiva, principal freno actual del sector. Se normalizará el sector inmobiliario. Se reactivarán las economías regionales. Bueno, un poco estas preguntas, digamos, un poco la idea es compartirlas en el panel que viene a continuación y simplemente darles un poco la visión que tiene el grupo, que es más una visión de mediano y largo plazo, ¿no? En el grupo creemos que los principales factores que han venido dinamizando las economías emergentes como la nuestra volverán a estar vigentes en los próximos años, de una manera mucho más moderada a la fuerte crecimiento que hubo alrededor del 2004 al 2008, pero que van a volver. Consideramos en que habrá continuidad en los procesos de transición de China y de India, y que volverá a retomar el crecimiento el resto de los países en desarrollo. Estos seguirán ejerciendo entonces una gran tracción sobre economías como la nuestra. El mundo seguirá demandando más alimentos, crecerá en población, crecerá el ingreso por habitante, crecerá la urbanización. Y esto se traduce en una creciente demanda de alimentos de valor agregado, oportunidades que vendrán que la Argentina todavía puede aprovechar. En materia de petróleo y de minería existe una oportunidad económica enorme, aún pese a los vaivenes de las cotizaciones internacionales y del desafío ambiental que plantean. En cuanto a la inversión en infraestructura, creemos que nuestro país debe aprovechar este contexto internacional de altísima liquidez y acceder a financiamientos de largo plazo a tasas razonables para mejorar la competitividad y la calidad de vida de los argentinos. En función de todo ello, entendemos que las regiones extras Buenos Aires serán las donde la construcción irá creciendo más rápidamente, manteniendo este perfil federal que les decía hace un momento. La región de Buenos Aires seguirá siendo la más importante, pero no será la más dinámica. Bueno, con esta presentación espero que no haya sido demasiado larga o demasiado numérica. Simplemente les vuelvo a dar la bienvenida al fórum y esperemos que puedan aprovechar el transcurso del mismo. Muchas gracias.